Muy buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña. Es un abogado y político colombiano reconocido por su excelente labor como secretario de gobierno de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa del 2016 al 2018. Asimismo, fue concejal de Bogotá del 2012 al 2015, llegando a ser presidente de este cabildo distrital en el año 2014. En las elecciones locales de Bogotá del 2019 fue candidato a la alcaldía. Él es Miguel Uribe Turbay. Buenas tardes, Miguel Uribe Turbay. Bienvenido al programa Argumentos y Opiniones. Hola Arturo, un saludo muy especial, un gusto poder estar aquí en Argumentos y Opiniones, un saludo muy especial a todo el equipo del programa y a todas las personas que nos acompañan. De acuerdo, Miguel. Cuéntanos primero que todo quién eres tú y cómo iniciaste en el sector público. Arturo, bueno, pues, ¿quién soy? Realmente es una persona convencida de que podemos aportar a construir una mejor sociedad y un mejor país. Yo desafortunadamente tuve que vivir muy joven, a los 4 años y medio, del secuestro de mi mamá por parte de Pablo Escobar y 6 meses más tarde su asesinato. Aprendí muy rápido en la vida que el conflicto, el narcotráfico, trae consigo una violencia que nos arrebata a los seres queridos y genera unas heridas eh, imborrables. Y eso, pues en buena parte me abrió los ojos de lo que implicaba vivir en Colombia y los retos y desafíos que había. Por naturaleza yo soy optimista y creo que podemos construir un mejor futuro, pero depende de nosotros. Y poco a poco fui entendiendo que mi mamá dio su vida por una causa. Ella era periodista, como tu papá, era una mujer que creía en la paz, fue fundamental en el proceso de desmovilización del M-19, en restablecer la confianza entre el grupo guerrillero y el Estado, y creía que podía lograr la paz con cualquier grupo al margen de la ley. La engañaron finalmente y terminó secuestrada por Pablo Escobar. Y eso me enseñó desde chiquito que los principios no se negocian, que las convicciones hay que defenderlas. Y especialmente tuve la oportunidad de ver toda mi vida a mi abuela, otra mujer que me ha inspirado toda la vida, una mujer que ha dedicado más de 40, 50 años al servicio social a través de la Fundación Solidaridad por Colombia. Y ellas son mi mayor inspiración. Y por eso hoy entonces estoy en el sector público, porque estoy convencido de que es la mayor herramienta de transformación. Yo antes de llegar al servicio público pasé por una etapa de servicio social que realmente lo que me inspiró de mi mamá y de mi abuela, y por eso creé una fundación a los 16 años con un equipo de amigos donde particularmente lo que buscábamos era enseñar a ajedrez como herramienta pedagógica para alejar a los jóvenes de la droga y de las pandillas y ofrecerles una oportunidad que les ayudara a alimentar la mente, a fortalecer ciertas capacidades como disciplina, lógica, retención, memoria, capacidad de análisis. Y cuando hice la fundación, pues entendí que esa capacidad de transformación que tenemos todos los colombianos, cualquier ciudadano, pues se puede maximizar cuando se hace buen trabajo político, cuando se hace buen servicio público. Y así es que tomo la decisión de entrar al Consejo de Bogotá a los 25 años, terminando mi carrera de Derecho. Y bueno, aquí estoy, después de haber sido concejal, o mientras fui concejal hice una maestría en política pública y después tuve la oportunidad de ser secretario de gobierno de Bogotá durante 3 años. Es mucho lo que he visto en capacidad de transformación. Hoy casualmente venía en la calle, me encontré una persona que me recordaba pues lo que hicimos en su momento en la alcaldía, en su barrio, y un poco la satisfacción de ver que nosotros tenemos la capacidad a través de la buena política, la buena gestión pública, transformar vidas, es parte de lo que a mí me motiva y me emociona para seguir dando estas discusiones y poder seguir aportando. Correcto, correcto. Tú trabajaste con el doctor Enrique Peñalosa, ¿cierto? Así es, Arturo. Tuve 3 años la posibilidad de ser su secretario de gobierno en una alcaldía muy emocionante porque pues teníamos un desafío gigantesco y era recibir una ciudad que venía de tres malos periodos de gobierno que fueron Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, y haber transformado el rumbo de la ciudad pues fue una gran oportunidad. Una ciudad que estaba paralizada, que no tenía obras, la dejamos con más de 3.500 obras andando,
colegios, hospitales, vías, parques, andenes, jardines, todas las obras del acueducto, entre esas muy cerca de la contratación completamente financiada, la Petarca no para descontaminar el río Bogotá. Entonces, fue muy emocionante ver, como decía hace unos minutos, cómo la capacidad de buena política y buena gestión pública permite transformar la vida de los ciudadanos a través de una buena gestión. Hay que recordar que la ciudad no es un fin, es un medio para buscar una mejor manera de vivir, y cuando uno construye una buena ciudad, pues construye una mejor manera de vivir y permite que los ciudadanos pues, alcancen su potencial, sean felices, se desarrollen plenamente. Y eso es prácticamente lo que empezamos a hacer a través de la ciudad. No fue suficiente 4 años, por eso aspiré a la alcaldía, por eso busqué construir sobre eso, avanzar sobre lo que habíamos hecho. Y desafortunadamente, esta no fue la oportunidad y pues estamos viviendo las consecuencias de un mal gobierno nuevamente en la ciudad. Correcto. Miguel, ¿tú crees que el gobierno del presidente Iván Duque ha actuado bien en el manejo de la pandemia o cree que ha tenido falencias en su ejecución? Arturo, mira, hay que ser justos en reflexionar alrededor de la pandemia. Es obvio que ningún gobernante en el mundo estaba preparado para una pandemia como estas, pero sin duda ser gobernante exige estar preparado para crisis. Y es en las crisis donde uno ve el talante de los líderes. Yo creo que siempre las cosas podrían salir mejor, siempre. Es decir, cuando uno mira con retrovisor o para atrás, pues uno siempre tiene cosas que hubiera podido corregir, pero cuando uno se para en esos momentos de incertidumbre, donde estábamos empezando en marzo o en febrero a ver lo que venía, pues era difícil prever lo que estaba pasando. Pero obviamente uno sí empieza a notar ciertas características que son valiosas en medio de una crisis, pero además uno puede reconocer acciones muy valiosas eh, cuando uno empieza a analizar los temas y las preocupaciones que había. Yo una cosa que valoro del gobierno es que nunca compró el falso dilema entre salud y economía. Es decir, esto no se trataba de salud o economía o trabajo. Aquí se trataba de proteger en su integralidad la vida de los colombianos. Para comenzar, la vida, claro, la salud era la prioridad, sin duda, pero no quería decir que había que excluir el trabajo, la economía, las empresas y el comercio. Todo lo contrario, había que pensar que también el bienestar de los colombianos pasa por tener ingresos, ingresos dignos de tener la oportunidad de comprar la alimentación que se requiere, de poder pagar las cuotas de los créditos que se tienen, poder invertir para crecer, pagar la educación, comprar la casa, etcétera. Y desafortunadamente, eso no pasó en Bogotá. Por ejemplo, Claudia López hizo todo lo contrario. Claudia compró ese falso dilema y entonces se dedicó a decir, la vida es lo único que importa, o sea, la salud es lo único que importa, lo del resto no importa, y se equivocó, porque lo de la salud salió muy mal, incumplió en todo lo que prometió, en ventiladores, camas de cuidados intensivos, aumento de capacidad hospitalaria, incluso improvisó en todo el proceso de cuarentenas que impuso, tanto así que fuimos la ciudad con uno de los peores desempeños en muertos y en contagios por cada millón de habitantes. Y por el otro lado, pues el escenario frente a los empresarios, los comerciantes, los trabajadores fue perverso, porque hoy Bogotá pues es líder en desempleo gracias a la negligencia de la alcaldía. Entonces yo creo que hay que valorar esa intención del presidente donde con ponderación y equilibrio entendió que había que pensar en todos los temas. Ahora, hay que valorar también que muy rápido tomó acciones, cerró el aeropuerto, promovió cuarentenas. A mi juicio, la cuarentena de Colombia fue algo larga, la de Bogotá fue incluso más larga. Tuvimos en Bogotá una de las cuarentenas más largas del país, del mundo, y eso pues obviamente complejizó toda la situación, no solo la económica, sino también la de salud mental. Es que hay que recordar que se nos estaban presentando incluso todavía dificultades en las familias, en los jóvenes, en los niños encerrados, la incapacidad de poder permitir que los niños fueran a los parques, actividad física o a los colegios en su momento cuando se permitiera. Tuvimos problemas para garantizar la educación virtual. En Bogotá, desafortunadamente, la alcaldesa no ha entregado, después de 10, 11 meses que comenzó esta pandemia, no ha entregado la primera tableta para poder garantizar la educación virtual. Entonces, eso ha sido muy grave y creo que en el país en general se alargó en un momento determinado esa pandemia y generó muchas dificultades. Ahora, desde el punto de vista del gobierno nacional, el gobierno hizo un esfuerzo para dar créditos. Miles de empresarios han recibido el subsidio a la nómina. Por supuesto, eso hay que facilitarlo para que llegue a muchas más personas, pero hay un esfuerzo.
3 millones de personas recibieron el ingreso solidario, un apoyo económico a las familias vulnerables. Desafortunadamente, esos dos apoyos al comercio y a las familias vulnerables no tienen la misma intensidad en Bogotá y en algunas otras ciudades. Y por último, pues siento que el presidente ha tomado algunas medidas que permitan esa reactivación económica de la mejor manera. Ahora, el reto para el año 2021, número uno, es la vacunación, porque sin vacunación, primero, no hay protección de la vida y segundo, no hay reactivación económica. Entonces, este es el reto más importante. Pues yo celebro que el presidente nos ha dicho, primero, que tiene garantizada la vacunación de 35 millones de habitantes. Dos, celebro que comenzó antes de la fecha que había anunciado a vacunar. Pero también hay que ser conscientes de que hay un reto de vacunar mucho más rápido, más eficientemente, aumentar la capacidad logística para la vacunación. Por último, diría que el gobierno también tiene que apalancarse en las entidades territoriales y vale la pena hacer un juicio realmente profundo de qué entidades territoriales están preparadas para adelantar la vacuna adecuadamente. Entonces uno empieza a ponderar y básicamente a calificar diferentes gestiones, porque pues aquí hay varios responsables. Entonces diría que al final es una buena gestión. No ha sido fácil, por ejemplo, gobernar con algunos mandatarios locales que le han hecho casi que han aprovechado esto para hacer oposición y politiquería. El mejor caso es Claudia López, que se ha dedicado a torpedear al gobierno nacional, pero aún así uno ve al presidente ponderado, equilibrado, sensato, muy medido, y eso pues es beneficioso, porque finalmente de la pelea de la alcaldesa con el presidente, pues finalmente perdemos es los ciudadanos y particularmente en este caso los bogotanos. Entonces, bien por el presidente, con cosas por mejorar probablemente, con retos y desafíos nuevos que deben asumir, pero lo ha hecho en la medida de las posibilidades bien, y pues uno queda mucho que desear de otros mandatarios que, como ya digo, han improvisado, han sido oportunistas y han tomado malas decisiones. Miguel, con los recursos para atender la emergencia sanitaria en Bogotá, ¿por qué consideras tú que desde el Consejo de Bogotá se ha permitido que la alcaldesa Claudia López ejecute millonarios contratos como por ejemplo el de Corferias? Arturo, esa es una muy buena pregunta porque la alcaldesa ha despilfarrado mucha plata. La Sí. alcaldesa no ha planeado la manera en la que debió asumir esta crisis y entonces, pues ha sido una serie de decisiones atropelladas, muchas de esas las ha tenido que, entre comillas, si me excusan la palabra, recular, es decir, recoger decisiones, mucha improvisación, y en ese sentido, pues finalmente perdemos los bogotanos, se pierden vidas, se pierden empleos y se pierden recursos públicos. Eh, Desafortunadamente, la alcaldesa, o más bien, diría yo que en los primeros meses de la pandemia la alcaldesa fue proactiva y era una etapa para experimentar. Estaban todos aprendiendo. Eso hay que ser justos en decir que esa primera etapa era de experimentación. Pero después de 2, 3, 5, 10 meses, ya no había tiempo para cometer errores ni improvisar. Y la alcaldesa nunca se tomó el tiempo de generar una planeación a largo plazo. Se dedicó básicamente a buscar créditos electorales, a ser oportunista y a buscar decisiones o tomar decisiones con base en favorabilidad y no con base en evidencia. Y en ese sentido empezamos a ver cómo cada vez Bogotá tenía peor desempeño en materia de contagios, en materia de muertos, en materia de desempleo, en materia de cierre de negocios. Y hemos visto una alcaldía completamente aislada, con los oídos, digamos, tapados, lejana de los ciudadanos, cero empática, llena de restricciones, imponiendo autoridades y además con un mal ejemplo, por el que la alcaldesa ha cometido una serie de errores que también son indignantes. ¿Cómo es posible que la alcaldesa se vaya de vacaciones en el segundo pico de la pandemia? ¿Cómo es posible que la alcaldesa le diga a los ciudadanos que no pueden salir de su casa, pero ella se va de paseo con su esposa? ¿Cómo es posible que nos diga que no podemos ir al mercado a mercar con alguien del núcleo familiar, pero ella va con su esposa a mercar? Entonces, es decir, ese tipo de contradicciones, pues obviamente indignan a los ciudadanos, y mientras muchas personas están haciendo un sacrificio gigante para cuidarse y para cuidar a los demás, pues uno ve que la alcaldesa actúa de otra manera. Pero si uno se pone a pensar en todo el proceso, además inicial, la verdad es que la cuarentena era muy valiosa al comienzo porque era el tiempo para darle al Estado y a los ciudadanos, primero al Estado para aumentar la capacidad hospitalaria para cuando se requirieran los picos de contagio, y a los ciudadanos para aprender a manejar la pandemia.
pero la alcaldesa no hizo lo que le correspondía, porque tenía que traer UCIs. Nos prometió 4.000 y nunca llegó a ellas. Ya vamos en 2.200, no, vamos casi en 2.000, básicamente algunas otras para diferentes patologías, pero de esas la gran mayoría han sido iniciativa privada, no por cuenta de la alcaldía y del gobierno, han sido la mayoría de iniciativa privada y del gobierno nacional y no por la alcaldía. Lo mismo con ventiladores. Tenemos casi 900 ventiladores o 700, casi 800, 900 ventiladores, pero la mayoría han sido del gobierno nacional, de la iniciativa privada, es decir, del sector privado, y muy poquitos, tal vez alrededor de 140 de la alcaldía. Entonces uno empieza a ver una incapacidad absoluta. Después uno empieza a preguntarse qué pasó entonces con la preparación de esos hospitales de campaña y de posibilidades como Corferias. Pues realmente fue una equivocación. Fue un contrato de 200.000 millones en donde finalmente se ejecutaron 20.000 millones. Con eso se puede hacer un colegio espectacular en cualquier zona de Bogotá. Y desafortunadamente no atendieron básicamente a nadie. Y eso pues es el resultado de la poca planeación o de la improvisación. Y eso ha sido la historia de estos meses, siempre. Durante todos estos meses hemos visto cómo la alcaldesa dice una cosa y la corrigen las entidades de control, cómo dice una cosa y la corrige el gobierno, cómo dice una cosa y la corrigen las demás entidades. Por ejemplo, nos dijo que había una nueva cepa británica en Bogotá, nunca se probó. Nos dijo que había una nueva cepa brasilera en Bogotá y tampoco hubo evidencia cuando hizo el pronunciamiento. Nos dijo que las UCIs estaban controladas y la personería salió a decir que no era cierto, que estaban descontroladas totalmente. Dijo que no había podido hacer los giros de ingreso solidario porque la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría no la habían dejado. Estas tres entidades al día siguiente la desmintieron. Bueno, y podría dar mil ejemplos. Pero eso al final tiene un efecto práctico y es que la gente está pasando hambre por la incapacidad de la alcaldesa, es que hay gente que no tuvo una posibilidad de salvarse por la incapacidad de la alcaldía. Y es otro efecto práctico, la gente está perdiendo y perdió el empleo por cuenta de la mala ejecución y gestión de la alcaldía. Para no ir muy lejos, hoy estamos viviendo un debate alrededor de los gastrobares en donde muchos negocios hicieron un esfuerzo gigantesco para invertir, para tener normas de bioseguridad y la misma alcaldesa que se los exigió, hoy cuando todo el distrito está abierto o todos los negocios están abiertos, ellos están cerrados. Entonces, ese autoritarismo déspota y esa soberbia de la alcaldesa está haciendo mucho daño. Entonces, eso pues para hacer un recuento muy grande, o pues realmente un recuento resumido de muchos temas, pero resumido de lo que ha tenido que vivir Bogotá. Y tú haces una pregunta clave, ¿qué ha hecho el Consejo? Bueno, hay concejales juiciosos que han denunciado, desafortunadamente una mayoría que ha sido complaciente con la alcaldesa, aunque también hay que ser justos, que muchas de esas decisiones no pasan por el Consejo, las hace la alcaldía por cuenta propia, entonces tampoco uno se las puede atribuir a los concejales. Ahora, vuelvo y repito, hay concejales muy juiciosos, concejales que hacen las denuncias, que no comen entero, que hacen propuestas, y hay unos cercanos a los partidos pues, de la alcaldesa que básicamente de manera complaciente y cómplice acompañan todas las acciones equivocadas pues, de la alcaldesa. Correcto, Miguel. Sí. Miguel, evidenciamos otro error, otro hallazgo en la ciudad de Bogotá, y es el alto índice de inseguridad. ¿Sí? Ha aumentado a cifras alarmantes. Incluso el día de ayer atacaron y está en proceso investigativo un empresario acá en el centro comercial andino. ¿Qué crees que falencias han tenido y si estuviera en tus manos, cómo se podría solucionar? La seguridad tiene que ser una prioridad de cualquier administración. La seguridad implica que podamos vivir tranquilos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras casas. Y esa fue una prioridad mientras yo fui secretario de gobierno, en donde en la alcaldía en la que yo participé, priorizó combatir las ollas más grandes de la ciudad y del país, como el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela, María Paz. Priorizamos combatir el microtráfico en los barrios, el consumo de droga en los parques. He sido enfático que yo estoy en contra del consumo de droga en los parques, que estoy en contra además de esa manera en que ese consumo termina muchas veces llegando a los jóvenes, enviciándolos y obligándolos a consumir. Y ahora estoy exigiendo que ese decreto de decomiso que sacó el presidente lo cumplan las entidades territoriales y particularmente Bogotá, en donde poco o nada hacen al respecto.
Y al mismo tiempo, pues vale la pena decir que lo que mejoró o lo que frenó, entre comillas, o estancó la inseguridad fue la pandemia, no la gestión de la alcaldesa. La pandemia hizo que los ciudadanos, o sea, no salieran y que los delincuentes tampoco salieran. Entonces, finalmente, se redujo o se mantuvieron porque no hubo reducción de los delitos. Ahora, eso lo que muestra también es la gravedad en la que estamos, porque nosotros veníamos en la administración pasada bajando los delitos, particularmente el homicidio, llegamos a las 12.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja hace 40 años, y esta alcaldía, en vez de seguir reduciendo, la mantuvo y con pandemia debía haber bajado, pero no bajó, eso es muy grave. Segundo, delitos como la violencia intrafamiliar y la violencia de género crecieron, el hurto a bicicletas creció en más de 37%. Entonces, es realmente complejo lo que está pasando y además eh, los hurtos cada vez son más violentos. Entonces uno le dice a la alcaldesa, oiga, ¿qué está pasando que ahora matan en Transmilenio por robarse un celular? ¿Qué está pasando que ahora se montan y ya llevamos 2 o 3 muertos en Transmilenio por atracos? Y la respuesta de ella es, bueno, tenemos que estar tranquilos porque hay menos atracos, aunque son más violentos. Entonces, realmente es una irresponsabilidad la manera en la que la alcaldesa casi que de manera indiferente se relaciona con los ciudadanos, especialmente frente a la seguridad. Entonces, yo creo que aquí falta liderazgo, falta trabajo en equipo, y trabajo en equipo con la policía y con el gobierno nacional, falta capacidad, los secretarios de seguridad y gobierno son realmente ausentes, salen cuando hay show y cuando pueden tratar de cobrar algo, pero se esconden cuando hay equivocaciones o errores. Y yo creo que a la ciudadanía hay que entenderla, la inseguridad va mal. Esa, siempre dije yo en la campaña a la alcaldía, era mi prioridad, porque sin seguridad no podemos estar tranquilos. Cuando uno se baja de un bus y camina del paradero a su casa y le roban el celular, cuando el niño no puede ir tranquilo al colegio caminando o en bicicleta, cuando uno está en el SITP o en Transmilenio muerto del susto, pues obviamente no hay vida que valga de esa manera. Entonces, es muy importante que haya microgerencia, que haya focalización de recursos, que haya trabajo en equipo, que se reconozcan los errores. La alcaldesa ha cometido muchos errores, pero desafortunadamente no, digamos, por política, creo yo, o sea, políticamente no lo reconoce y entonces, ¿qué implica? Que eso lo repite y no los puede evitar. Yo, como siempre he dicho, los errores hay que reconocerlos porque cuando uno los reconoce, primero, los corrige y lo segundo, los evita. Entonces, esa pues es una mala práctica de la alcaldesa y entonces pues tenemos que asumir que hoy estamos en una situación muy compleja, pero yo creo que además de lo que he mencionado en lo que creo que debería ser y como yo lo hubiera hecho, pues diría que también hay que trabajar, por ejemplo, con la reserva activa, hay que trabajar con los ciudadanos mucho más, hay que trabajar con las empresas de vigilancia, hay que apoyar a los buenos policías que hacen la buena labor y el buen trabajo, hay que promover los frentes de seguridad, hay que trabajar con la policía cívica. Todo este tipo de herramientas permiten llegar con mayor capacidad a los barrios. Y por último, pues hay que hacer un esfuerzo para tener más pie de fuerza. Segundo, es decir, primero pie de fuerza ya para terminar. Segundo, más cárceles y con procesos de resocialización claros. Y tercero, cero impunidad. Hay que combatir la impunidad con contundencia. No puede ser posible que una persona que la capturan con un revólver en un SITP robando a la gente, la hayan capturado 9 veces en el año pasado y siga delinquiendo. Es decir, mientras haya impunidad, mientras no haya justicia efectiva, pues esto va a tener un problema gigantesco en materia de efectos negativos para los ciudadanos. De acuerdo. Miguel, ¿qué medidas consideras que se deben tomar para ayudar económicamente a la ciudad? Entre ellos tenderos, restaurantes, bares, discotecas y alguna parte del gremio turístico. Pues lo primero y lo más importante es dejarlos trabajar. Que si uno los deja trabajar, tienen la oportunidad de salir adelante, de generar consumo. Es que si no hay consumo, no hay empleo. Entonces hay que dejarlos funcionar, porque mientras ellos pagan arriendo, mientras ellos pagan gastos, mientras ellos han invertido en estrategias de bioseguridad, pues resulta que la alcaldesa lo que hace es responder con restricciones y cerramientos. Pues obviamente ahí no hay ningún negocio que tenga la posibilidad de prosperar. Segundo, con incentivos.
Hay que dar incentivos para que inviertan y crezcan y funcionen. Tercero, hay que dar préstamos, hay que dar créditos, hay que inyectar recursos para que estos sectores generen empleo, hacer acciones afirmativas o trabajar con promoviendo enfoque diferencial para jóvenes y mujeres, para que estos negocios contraten jóvenes, mujeres, incluso migrantes, y podamos generar una economía que crezca, que se mueva y se desarrolle. La alcaldesa ha perdido muchos meses, por ejemplo, en promover la vivienda privada, en sacar adelante obras públicas. Por ejemplo, una denuncia que se ha hecho esta semana es cómo es posible que la alcaldesa tenga las obras de valorización de la administración pasada diseñadas, tenga 675 mil millones recogidos de 900 mil, hayan prometido comenzar 10 obras el año pasado y hoy no han comenzado la primera. Pues mientras eso suceda, pues no hay economía que se movilice y se mueva. Entonces, la alcaldesa no solamente la ha querido enfriar la economía, no solamente ha sido responsable de los despidos y las quiebras, no solamente ha exigido a todas las empresas y todos los comercios y todas las industrias que hagan todas las inversiones de bioseguridad, pero al final también les cierra la posibilidad de generar consumo y tener clientes. Entonces, es muy complejo de esa manera, pero sin duda hay una oportunidad y una invitación a que si nosotros protegemos al sector privado, generamos empleo, damos la oportunidad de generar ingresos, pues vamos a tener una sociedad mucho más próspera y particularmente vamos a reducir la pobreza, que debería ser el fin último de todos quienes hacemos la gestión pública. Correcto, Miguel, de acuerdo contigo. Miguel, ¿piensas lanzarte al ruedo político como senador? Arturo, sí, voy a ser candidato al Senado, voy a lanzarme al Senado en el 2022 y bueno, también esperando ojalá que tú, los amigos de Argumentos y Opiniones y los que nos acompañan hoy me acompañen en este proceso. Claro que sí. Listo, Miguel. Miguel, se sabe que en la ciudad hay una brecha social bastante grande. ¿Cómo consideras que se puede mejorar? Pues buena parte de esa desigualdad que además se ha visto por esta pandemia, pues lo que necesita es acciones concretas y no discursos para poder dar oportunidades. Yo he sido un defensor del concepto de igualdad de oportunidades. Ya les decía a ustedes que la ciudad es un mecanismo, es un medio, no un fin, sino es un medio para construir una mejor calidad de vida. Y eso lo que implica es que la ciudad finalmente, construir una buena ciudad, genera calidad de vida a través de igualdad de oportunidades. ¿Eso qué quiere decir? Que se disminuye esas brechas de desigualdades que hay. Varios ejemplos: buenos colegios, buena educación pública. Necesitamos priorizar la educación y la posibilidad de que un joven en cualquier sector de Bogotá pueda entrar a un colegio público de calidad, que tenga zonas verdes, que pueda tener espacios de recreación y actividad física, que tenga posibilidades de aprender temas de computación, innovación, economía digital, que pueda sus ciencias, ¿no? Todas las ciencias poderlas estudiar, que tenga complemento, que tenga educación, que tenga alimentación caliente, que tenga las jornadas complementarias, pero que después además tenga la posibilidad de entrar a estudiar, si quiere, un técnico o un título universitario y lo pueda hacer. Y para eso necesitamos becas, ofertas, promoción de cupos. Y por último, que tengan al final la posibilidad de tener empleos, porque de nada sirve un joven que se ha preparado toda la vida y que no le dan empleo por ser joven. Entonces hay que generar oportunidades para que los jóvenes tengan su experiencia y sus primeros empleos. Por otro lado, salud. No podemos, esa brecha de desigualdad en buena parte también se refleja en el acceso a la salud. Tenemos que tener buenos hospitales como los que nosotros dejamos contratados, como el Hospital de Usme, el San Juan de Dios, el Santa Clara, entre otros, el Hospital de Bosa, para que haya mayor acceso y calidad en el servicio de salud. Tercero, necesitamos generar cultura, recreación, bienestar, buen espacio público. Necesitamos además movilidad sostenible, que las personas no estén es decir, aquí hay una desigualdad muy perversa en donde los más ricos menos tiempo gastan en transporte y los más pobres gastan más tiempo de su día en transporte. Entonces, necesitamos mejor transporte público, necesitamos mejorar el ordenamiento territorial para hacer una ciudad de menor tiempo, de trayectos de menos tiempo, con diferentes centralidades. Es decir, hay un reto enorme con la planeación urbana alrededor de este concepto. Y yo diría que pues hay muchos temas que podría mencionar de cómo todo esto podría al final generar oportunidades para los ciudadanos, y con oportunidades se disminuye esa brecha. Miguel, ya para terminar, ¿cómo recuerdas a tu mamá, Diana Turbay,
Y si pudieras, ¿qué le dirías? Bueno, la verdad es que me encantaría estar con ella aquí. Yo le diría de todo, especialmente le diría que la amo. Yo cambiaría todo lo que tengo en la vida por estar con ella. Como les contaba, cuando tenía 4 años y medio, Pablo Escobar la secuestró y 6 meses más tarde la mató. Fue muy poco lo que pude vivir con ella, pero afortunadamente he podido reconstruir lo que fue mi mamá como mujer, como mamá, como hermana, eh, como profesional, como periodista, gracias a mi familia, gracias a las anécdotas con los amigos, gracias a sus escritos. Y bueno, hoy la recuerdo como una mujer valiente, defensora de causas sociales, creyente de una paz para Colombia y de un bienestar para nuestro país y una mujer guerrera, valiente, berraca, en un momento incluso donde las mujeres no tenían tantas oportunidades como hoy tienen, siendo consciente que todavía hay que eliminar barreras del machismo que desafortunadamente le ponen una serie de barreras a las mujeres que son incomprensibles y absurdas, pero bueno, una mujer berraca y valiente. Correcto. Miguel, ¿algo más que quisieras agregar a la entrevista? Pues invitarlos a que me acompañen en las redes sociales, a que vean todo lo que estamos haciendo en Twitter, en Instagram, @MiguelUribeT, en Facebook Miguel Uribe Turbay, y por supuesto que el que quiera acompañarme en este proceso será bienvenido. Esta es una oportunidad para construir y consolidar una visión de progreso de país que garantice la seguridad, que nos permita desarrollar nuestro potencial, emprender en un país seguro para poder generar empresa, comercio, generar ingresos y particularmente que a través de una política social disminuya la pobreza. Yo creo que eso es parte de lo que nosotros representamos, lo que queremos hacer y lo hemos demostrado que es posible. Aquí hay que tener muy claro quiénes son los que lo han hecho bien gobernando y quiénes lo han hecho mal. Nosotros hemos demostrado que es posible hacerlo y bueno, los invitamos a que nos acompañen en este proceso. Correcto, Miguel. Y muchas gracias a ti, Arturo, obviamente por la invitación, argumentos y opiniones. Pues es un gusto estar aquí. Correcto. Miguel, muchas gracias por tu tiempo y por habernos concedido la entrevista. A ti, Arturo. Muy chévere. Gracias por el tiempo. A todo el equipo de argumentos y opiniones. A ti, un abrazo especial. De acuerdo. Igualmente muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olviden seguirnos en las cuentas de Twitter y suscribirse al canal de YouTube. Nos veremos en una próxima entrevista. Muchas gracias.